Hoy me gustaría hablaros de los discípulos. ¿Somos discípulos? Debemos ser discípulos. Pero yo me temo que no siempre los que se autodenominan cristianos son discípulos. Ya sabéis que hay a veces en las iglesias, no todos los que están son del Señor. Sobre todo en las iglesias de multitudes, ¿verdad? Esto puede pasar con demasiada frecuencia, que no todos los que están son del Señor, están ahí por otras cuestiones, por tradición, por el hábito, por vínculos familiares y tradicionales. Los verdaderos discípulos de Jesús, yo creo, podéis disentir, pero yo creo que no abundan. Han pasado 2000 años, 20 siglos, 20 largos siglos, han cambiado muchas cosas para la iglesia de Jesús, que estaba formada por discípulos. ¿Cómo se llamaban los seguidores de Jesús? Los discípulos de Jesús. Así que realmente al principio no había duda, la iglesia de Jesús, los discípulos de Jesús, los que seguían al Señor eran sus discípulos y ellos continuaron con la obra tal como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No fueron llamados cristianos hasta que el Evangelio traspasó muchas fronteras y llegó a la ciudad de Antioquía de Siria, donde por primera vez se nos dice en el libro de los Hechos fueron llamados cristianos. Rick Warren, lo conoceréis, la Iglesia con propósito, autor de La vida con propósito, dice algo con lo que yo estoy de acuerdo. La iglesia más grande no es la que más congrega, la que más personas sienta en sus instalaciones, sino la que más envía. Porque esa iglesia está siendo fiel al mandato, a la gran comisión del Señor Jesucristo. El gran énfasis y la prioridad de Jesús no fueron las campañas evangelísticas de grandes dimensiones. No, el gran énfasis de Jesús fue la formación de discípulos. Él consagró sus años de ministerio a la formación de fieles discípulos. El fundamento y el crecimiento de su iglesia estaba basado en estos discípulos que iban a continuar con su labor, con su obra. Y esto contrasta con el énfasis y la prioridad de muchas iglesias. Yo llevo sirviendo al Señor desde que lo conocí, con poco más de 20 años. Primero a mi nivel, en el grupo de jóvenes, después estuvimos con mucha ilusión preparándonos, formándonos para poder enseñar la palabra de Dios y cuidar de la iglesia del Señor, allí donde Él nos ha guiado. Así que lo que estoy diciendo no es tirar piedras al tejado de otros, sino que es con una actitud de autocrítica. Yo creo que la iglesia del siglo XXI contrasta con este énfasis de Jesús en la formación de verdaderos discípulos, porque nos hemos centrado más en programas, en reuniones, en cultos, en conciertos, en grandes campañas. Hemos dado mucha más prioridad a esto que a la relación personal, íntima, profunda, que es la única manera en la que se pueden formar y enviar a discípulos de Jesús. Así que, en mi experiencia, cuanto más grandes han sido las iglesias donde he estado, menos relación he visto, por mi parte, en mi ministerio como pastor, menos posibilidades he tenido y menos fruto he visto de esta labor de un discipulado personal. Lo cual me apena, pero debo ser sincero y realista al evaluar lo que ha sido mi ministerio. Jesús discipuló personalmente con una relación cercana, profunda, tan profunda que era de convivencia a las personas que estaban con él. Pedro, Juan, Santiago, los tres más cercanos, después los 12, después una multitud de discípulos que le seguían, entre los cuales estaban un numeroso grupo de mujeres, lo cual era
muy revolucionario en la época de Jesús. Los rabís tenían discípulos, pero no tenían discípulas. Jesús sí, ¿verdad? Lo veremos un poco más adelante. En este sentido, yo creo que la Iglesia, viendo la dificultad que tiene una verdadera formación de discípulos, que implica esta relación íntima, cercana, profunda de convivencia, ha optado por cosas más fáciles, programas, reuniones, formaciones en grandes grupos, etcétera. Ha optado por cosas más fáciles y más cómodas, pero no más eficaces, ni mucho menos. Ni mucho menos. Mirad, me gustaría poneros un ejemplo. Por una parte tenemos un gran evangelista, ¿verdad? El siglo XX ha conocido evangelistas de dimensiones grandes, enormes, ¿no? Que han hecho una labor de predicación del Evangelio realmente impresionante. Tenemos uno de estos evangelistas realmente bendecido por el Señor, tan bendecido que cada día él predica y se convierte en una persona. ¿Verdad? Vamos a seguir la cuenta, ¿eh? Esta persona, a lo largo de los años, con la bendición del Señor, predica el Evangelio cada día las veces que puede y el Señor le bendice con una conversión. Entonces, ¿qué pasará a lo largo de los años de esta persona? ¿Cómo será el ingreso? ¿Verdad? Qué bendición tener un evangelista así en nuestra iglesia, ¿eh? El año que viene ya tendríamos que estar buscando un local, porque aquí no cabríamos. Entonces, tenemos por otra parte otro planteamiento, y es que una persona, un discípulo de Jesús, hace lo que hizo Jesús y se dedica todo un año a otra persona que se ha convertido para formarla como discípulo, profundizando en las enseñanzas, siguiendo y imitando el ejemplo de Jesús. ¿Vale? Una persona, todo un año, un discípulo. Así que tenemos, primer año, 365, dos discípulos, el discipulador y el discipulado. El segundo año tenemos 730 convertidos y por el otro lado tenemos a 4. Cada uno de ellos ha discipulado a otro. El tercer año han predicado el Evangelio y se han convertido 1095 personas. Y por otra parte, ellos son 8, porque cada uno de los 4 ha discipulado a otro. ¿Qué pasará al cabo de los años? Por ejemplo, ¿qué pasaría, los que estáis muy bien de matemáticas, qué pasaría cuando han pasado 12 años? Pues que prácticamente el número de conversiones, en este caso de conversiones solo, de personas que se congregan, que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, son 4.380, y en el caso de los que se dedican al discipulado ya son 4.096. El siguiente año, el 13º, 4.745 y los otros son 8.200 casi. El 14º año serían 5.100 y los que discipulan serían 16.384 personas, 3 veces más. El 15º año serían 5.500 aproximadamente y los que discipulan ya son 32.700 y el 16º son 5.800, todavía no, pero los que se han dedicado al discipulado ya son 65.500 personas. Este era el plan de Jesús, no el otro. Este último, el que es mucho más exigente, el que implica mucho más compromiso de nuestra parte, este es el plan supremo de Jesús para la Iglesia, para la evangelización y para el discipulado. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, no estaba pensando en grandes campañas de evangelización multitudinarias, sino que estaba pensando en discípulos fieles, en hombres fieles, dice Pablo, capaces de enseñar también a otros. ¿Verdad? Le dice a Timoteo, mira Timoteo, lo que tienes que hacer es lo que has visto y recibido y oído de mí, esto tú le encargas a hombres fieles
que sean capaces de enseñar también a otras personas. Y de esa manera, no de la otra, no a través de campañas multitudinarias. Gracias a Dios por los Pentecostés, gracias a Dios por esa gran predicación del apóstol Pedro y la de todos los evangelistas que han habido a lo largo de la historia. Pero el plan de Jesús ha sido el plan del discipulado, y a eso se dedicó, porque eso era el fundamento inconmovible de la Iglesia. Si solo se hubiera dedicado a predicar a las multitudes, cuando hubiera llegado el momento, la Iglesia no hubiera tenido fundamento, pero Jesús se había dedicado con gran énfasis y prioridad a 12 personas, 12 apóstoles, que eran el fundamento de la Iglesia y gracias a los cuales tenemos el Nuevo Testamento. Y sabemos lo que fue la vida, los milagros, las enseñanzas y las grandes obras de Jesús. Ese era el plan del Señor. ¿Por qué la Iglesia a lo largo de estos 20 siglos ha enfocado las cosas de otra manera? Pues sinceramente habrá razones históricas, yo creo, porque es más fácil y es más cómodo, ya os lo he dicho antes, y habrá otras razones históricas. Pero lo cierto es que el Señor Jesús continúa su obra de discipulado desde el cielo, porque Él ha dado a la Iglesia dones, ¿verdad? Les ha dado a la Iglesia, nos ha dado apóstoles, nos ha dado profetas, nos ha dado evangelistas, nos ha dado pastores y maestros. Porque el discipulado, hermanos, en la época de Jesús era muy fácil. Tú cogías tu mochila, seguías a Jesús, escuchabas sus enseñanzas, contemplabas admirado sus grandes milagros, te maravillabas de sus grandes sanidades, te alababas a Dios cuando veías que con su autoridad, con su sola palabra, Él expulsaba fuera a los espíritus malignos, y aprendías de Él, le seguías, le acompañabas, le escuchabas, le mirabas, le imitabas. ¿Cómo podemos ser hoy, en el siglo XXI, discípulos y discípulas de Jesús? Pues hermanos, sobre todo a través de su palabra. La palabra de Dios, que no cambia, que permanece para siempre. Aquí tenemos recogidas en el Antiguo Testamento todas las profecías y promesas que tenían que ver con el Mesías que vendría, Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Pero en el Nuevo Testamento, completamente centrado en Jesús, podemos contemplarle a Él, su persona, su santo carácter, sus maravillosas obras, sus enseñanzas, su sabiduría. Podemos ser discípulos y discípulas del Señor, sí, cuando Él nos llama a la conversión, cuando Él nos llama a la salvación por su palabra, por el Evangelio, por su Espíritu Santo, no le resistimos, sino que le recibimos, le abrimos el corazón de par en par. Bueno, de hecho es Él quien nos abre el corazón, como vimos hace 2 domingos en el caso de Lidia, ¿verdad? El Señor abrió su corazón. Ahí está la obra poderosa del Espíritu que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y que nos abre el corazón para que contemplemos a Jesús, al Señor de la gloria, su maravillosa salvación. Así que es discípulo todo aquel que se convierte a Jesús, que se arrepiente de sus pecados y sobre todo que confía en Él, que pone toda su confianza en Él, en su obra de redención, en sus promesas de salvación, y que dice sí y amén a Jesús y a sus promesas y a su evangelio. Entonces, ahí está la primera etapa del discipulado, que normalmente debe llevarnos al bautismo, ¿verdad? Lo que vimos hace 15 días, hace 2 domingos, tuvimos la alegría de contemplar a Óscar y Georgie en su testimonio público de su fe en Jesús. Dice el Señor que hagamos discípulos y que los bauticemos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se acaba ahí. Esto es solo la primera etapa. Jesús dice, y enseñarles todas las cosas que yo os he mandado para que las guarden. Y aquí entra la Iglesia y aquí tenemos de lleno el foco de Jesús en el discipulado. Debemos predicar el Evangelio, debemos bautizar a los que se conviertan,
Pero ahí no acaba, eso es solo la primera etapa. Después debemos discipular, es decir, compartir la palabra de Dios y compartir nuestra relación con Jesús, nuestras experiencias con nuestro Señor y Salvador, con aquellas personas que el Señor ha traído a nuestra iglesia, a nuestra vida, para que crezcan en Cristo, para que sean salvos y sean santos, para que también ellos, ¿verdad?, como este ejemplo que os he puesto, después de un tiempo puedan enseñar a otros. Si os fijáis, los dones de Jesús a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué hay en común con los dones que Jesús ha dado a la iglesia para su edificación, para que se pueda seguir con esta labor de discipulado? ¿Qué es lo que hay en común? Son ministerios que se centran en compartir la palabra de Dios con otros. Los apóstoles dan testimonio de Jesús, los profetas dan testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y así también lo hacen los evangelistas al predicar el Evangelio, y así también lo hacen, y lo deberíamos hacer y seguir haciendo siempre, los pastores y los maestros. Así que me gustaría compartir el discipulado que practicó Jesús, aunque sea vuelo de pájaro. Vamos ahora a coger uno de estos planeadores para ver lo que hizo Jesús. ¿Cómo empezó Jesús? Juan capítulo 1. ¿Quién me podría decir cuáles son los primeros discípulos de los que tenemos constancia de Jesús? Juan capítulo 1, ahí está el discípulo amado, ¿verdad? Y otro más, y después otro más, y después otro más, y después otro más. ¿Algún nombre? ¿Se os ocurre algún nombre? Juan, Andrés, que le presenta a su hermano Pedro, que después le presentarán a Felipe: mira, hemos encontrado al Mesías. Y después Felipe a Natanael: mira, este sí que es el verdadero Mesías, ¿no? Y cuando Natanael se quedó de piedra cuando le dijeron que venía de Nazaret. Pero de Nazaret puede venir algo bueno, ¿verdad? No le encajaba en sus prejuicios teológicos. Bueno, lo cierto es que el Señor, ¿qué hizo con los primeros discípulos? Cuando empezaron un diálogo, le preguntaron: maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo: venid y vedlo vosotros mismos. Y se quedaron con Jesús. Por eso os decía que el discipulado implica mucho más de lo que es planes, programas, reuniones de grupos grandes, ¿no? Grandes o medianos. El discipulado es una relación personal, íntima, de convivencia. Venid y ved. Y muchos ya se quedaron con Jesús y lo acompañaban por todos los lugares. Y Jesús, no, en ese sentido, Jesús no tenía una imagen pública y otra diferente privada, porque es que estaban conviviendo con él todos los días. Ellos sabían quién era Jesús y lo que hacía Jesús. Ellos sabían y se quedaban impresionados cuando Jesús se pasaba toda una noche orando. Y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, porque es que no hemos visto a nadie orar como tú. En este sentido, Jesús era un rabí, pero era un rabí diferente, mucho más comprometido que los otros rabíes de su época. Entonces vemos que en Lucas 6 Jesús ya tiene muchos discípulos, entre los cuales escoge a los 12. Y entonces los 12 apóstoles son lo que deberíamos ser nosotros, son discípulos de Jesús que Él escoge para enviar. Porque también a nosotros el Señor nos ha escogido como discípulos para que llevemos fruto, para que llevemos mucho fruto y para que nuestro fruto permanezca. Y esto lo hace enviándonos. Nosotros hemos tenido, bueno, damos gracias a Dios que ahora llevamos unos años de estabilidad, pero hemos tenido un montón de traslados, porque el Señor a veces te envía de una iglesia a otra, de un tipo de campo misionero a otro, y si quieres servir al Señor tienes que ir donde Él te va enviando. La palabra apóstol significa enviado, por eso os estoy explicando
que los discípulos fueron enviados. Y esto también es lo que hemos visto hoy en el texto que hemos leído. En Lucas capítulo 9, los 12 apóstoles, que ya llevan mucho tiempo con Jesús y han sido formados, los 12 son enviados. ¿A qué? A predicar el Evangelio y a sanar toda enfermedad y a expulsar fuera los espíritus malignos de las personas atormentadas por el diablo. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque la Biblia diferencia muy bien lo que es una enfermedad de lo que es una persona atormentada por el diablo. Los que tenemos más dificultad para diferenciarlo somos nosotros hoy, con todos los adelantos en el siglo XXI. Pero ellos sabían muy bien cuando había un problema de posesión diabólica o de tormento diabólico en la vida de una persona y cuando era una enfermedad de otro tipo. Y los evangelios discriminan siempre entre estas dos clases de situaciones. Pero lo cierto es que Jesús les da poder. Literalmente utiliza estas dos palabras, poder, dunamis, y les da autoridad, es decir, la legítima autoridad comisionada por Jesús para expulsar fuera estos espíritus y para poder, con el poder de Dios, sanar toda enfermedad. Son enviados así y así lo hacen. ¿Y cómo vuelven, queridos hermanos? ¿Cómo vuelven? Pues vuelven que no caben en sí de la alegría que tienen, llenos de gozo, exultantes. Señor, pero es que hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Vuelven maravillados de que el poder de Dios se ha canalizado a través de ellos, simples hombres y mujeres como nosotros, se ha canalizado para poder hacer esta maravillosa labor de sanar a los enfermos y de predicar el Evangelio para salvación a todos los que se arrepientan y crean. Así que realmente vemos este cuadro que nos habla en Lucas 8, me gustaría leerlo, porque Jesús en esto fue precursor de la restauración de la dignidad de la mujer en las sociedades antiguas. Cuando Jesús dice que iba por todas las ciudades y aldeas predicando, Lucas capítulo 8, versículo 1, iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Vale? Jesús no les pidió nada que Él no hubiera hecho antes, que Él no les hubiera enseñado antes con su propio ejemplo a hacer, ¿no? Porque yo podría deciros, pues mirad hermanos, debéis predicar el Evangelio, pero si nunca me veis que yo lo hago, diréis, bueno, ¿esto qué es? Pero esta incoherencia nunca se vio en Jesús. Lo que Él enseñaba era lo que vivía, lo que Él hacía era lo que enseñaba y era lo que les pedía que hicieran ellos después. Y concretamente Lucas 8:2 dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿veis cómo la palabra discrimina las dos cosas? De espíritus malignos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente del rey Herodes, de Herodes el tetrarca, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres que acompañaban como discípulas a Jesús fueron de gran bendición porque ayudaban al Señor, le ayudaban en todo lo que ellas veían que necesitaba y fueron de gran bendición para Jesús y para sus apóstoles y para la Iglesia. Y esto lo vemos después igual, de la misma manera, en la Iglesia de los Apóstoles, donde está llena de colaboradores y colaboradoras de los apóstoles para hacer la labor de predicación del Evangelio y de fundación y edificación de iglesias. Así que todo esto que os he ido mencionando creo que acaba con el pasaje magistral que deberíamos llevar siempre grabado en el corazón, sabernos de memoria y nunca perder de vista, de Mateo 28, del 16 al 20. Me gustaría leerlo. Este es un pasaje
de una importancia capital que seguramente conocéis muy bien, pero que hoy es totalmente necesario que leamos y recordemos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obediencia. Jesús les dijo, id, y ellos fueron. A veces a nosotros nos dice, id y haced discípulos, y nosotros decimos, que vengan, ¿verdad? En vez de ir, decimos, no, que vengan. Yo conocía una iglesia en Gerona que cuando llegaban al culto decía, uy, pero si no hay nadie, somos los de siempre. Pues hermano, ya sabéis lo que vamos a hacer. Cerraban la iglesia y salían a la calle a predicar el Evangelio. Era el culto de predicación del Evangelio. Dice, pero si estamos los de siempre, pues ¿a quién vamos a predicar el Evangelio? Pues a personas que ya lo saben muy bien. Mejor que salgamos a predicarlo a los que quizá todavía no lo han escuchado. Así que la Gran Comisión empieza con la obediencia de los discípulos y también con la adoración. Cuando le vieron al Cristo resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. El Señor disipa las dudas cuando le obedecemos y le adoramos. Pero a veces esas dudas son humanas, están ahí, y debemos lidiar con ellas y debemos llevarlas a los pies de Jesús. Entonces Jesús les dijo, mirad, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Todos. Toda potestad, toda autoridad, todo poder, en todo lugar, en los cielos y en la tierra. Este es el Señor que nos envía como discípulos a predicar el Evangelio. Por lo tanto, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro todo, a todos, a todas las naciones, a todas las etnias, a toda criatura, ¿verdad? Todos. No podemos decir, a este sí que me cae bien y al otro no, porque me resulta difícil. A todos. Y entonces el último versículo dice, una vez bautizados, enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De nuevo, todos más, ¿verdad? ¿Qué debemos enseñar? ¿Aquello que nos gusta más? ¿Aquello que es más fácil de explicar y de recibir? No, hermanos, todo el consejo de Dios, todas las cosas que yo os he mandado. Y esto será así hasta el fin del mundo, es decir, todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días. No os dejaré solos para esta gran labor que es la gran comisión que el Señor nos encomienda. No os dejaré solos, yo estoy con vosotros siempre, todos los días. Así que, queridos hermanos, me gustaría que nos fijemos en cómo quiere el Señor que le sirvamos. Hemos leído, vamos a volver al pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 10 y vamos a ir también de una forma muy ágil en este pasaje para centrarnos en cómo quiere el Señor que le sirvamos. Quizá nos hemos acomodado demasiado. No sé, es posible que sea mi impresión, porque claro, como soy pastor, soy muy quisquilloso, estoy siempre con la lupa mirando a todos y vosotros no estáis de acuerdo conmigo. ¿Nos habremos acomodado demasiado las iglesias? ¿Nos habremos ya acostumbrado a que nuestra fe sea lo más fácil posible y a ser discípulos sí, pero no en primera línea de batalla, ¿verdad? En segunda o en tercera, que es más seguro, es más cómodo, es más fácil. Hermanos, que el Señor nos haga como Caleb, que a los 80 años le dijo, mira, envíame a Hebrón, donde viven los gigantes, porque yo iré en tu nombre y lo conquistaré en tu nombre. ¿Verdad? Tenemos quizá ya un poco de juventud acumulada, no importa. El Señor ha prometido que aún en la vejez nos hará vigorosos y fuertes para proclamar que el Señor es recto y que en Él no hay ninguna injusticia, para seguir proclamando el Evangelio de Jesús. Así que lo que vemos cuando Jesús envía a los 70,
que hay mucho en paralelo cuando envió a los 12. Les envió a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos del diablo, que es a lo que Jesús consagró su vida ministerial, ¿verdad? Jesús no cesó de hacer el bien, de predicar el Evangelio, de ayudar a todos y de liberar a los oprimidos por el diablo. Y eso es lo que nos encomienda. Así que, en primer lugar, nos llama la atención que los envió, eran muchos, eran 70, hoy creo que no somos tantos, y los envió delante de él para abrir camino y para preparar, como Juan Bautista, ¿verdad?, predicando y abriendo camino para la llegada del Rey, de Jesús, del gran Maestro, que es el Rey que nos salva y que nos protege y que nos provee, pero es también el sacerdote que siempre intercede a la diestra del Padre por nosotros, y es también el gran profeta prometido, aquel que su palabra es infalible, aquel a quien una persona no quiera escuchar y será desarraigado del pueblo, dice el libro de Deuteronomio. Así que Jesús los envía a los 70 de dos en dos. ¿Por qué? ¿Por qué de dos en dos? Si vas solo, ¿no sería más fácil que te desanimes? Cuando te encuentres una persona que te cuestiona, que se burla, que se opone, que te lo pone muy difícil. Pues Jesús, sabiendo esto, nos envía de dos en dos. Es decir, nos envía en comunión con Él, que siempre está con nosotros para ayudarnos, pero también en comunión con un hermano o con una hermana que nos apoya y que nos fortalece en los momentos de dudas y de debilidad. Así que la misión de Jesús, Él quiere que le sirvamos en una actitud de comunión con Él y con nuestros hermanos. Pero también quiere que le sirvamos en una actitud de dependencia. Jesús dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Si el Señor no nos envía, hermanos, no iremos. Es demasiado difícil, es demasiado arduo. Necesitamos que el Señor nos envíe. Y necesitamos responder a esta vocación de Dios y decir, sí, amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que el Señor nos envía y nosotros, en dependencia de Dios, rogamos al Señor que siga enviando, porque resulta que la mies es mucha y los obreros pocos. En este sentido, es lo que decía al principio, que creo que los verdaderos discípulos de Jesús, dispuestos a sufrir por el Evangelio, no abundan. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y después también lo hemos de hacer con una actitud de fe. Debemos confiar que el Señor nos protege. Y debemos confiar que el Señor nos provee. Es lo que dice aquí. Yo os envío a mí. La verdad que esta era una de las frases, cuando yo empecé a escuchar el Evangelio, que me producía escalofríos, ¿verdad? Yo estaba en aquel momento en un mal lugar, en un mal ambiente. Estaba haciendo el servicio militar, no os penséis. Pero bueno, no os doy detalles. Estaba en África, estaba en la Legión y os aseguro que el ambiente era complicado, era difícil, no era fácil. Y cuando yo oía, porque el Señor ya me hablaba al corazón en aquella época, cuando yo oía que el Señor me iba a enviar como una oveja en medio de lobos y miraba a mi alrededor, hermanos, me daban escalofríos literales. Literalmente. O sea, que esta palabra me ponía los pelos de punta. ¿Por qué? Porque es así. Y porque no podemos ir si no confiamos en Jesús y en su protección. Y su protección es maravillosa, infinita. El enemigo no os podrá dañar, dice Jesús a los 70 que vuelven locos de alegría. El enemigo no os podrá dañar. Podréis pisar sobre serpientes y escorpiones, porque el enemigo no tendrá potestad y no os podrá dañar. Así que hemos de confiar en la protección del Señor, pero también en su protección, en su provisión. No llevéis bolsa ni alforja.
¿verdad? El Señor les dice, cuando entréis en una casa y os reciban, y eso que están en una región no judía, en la región de Perea, comed lo que os pongan delante. Es lo que dirá después Pablo a la iglesia que está predicando el Evangelio en el mundo pagano. Comad, dad gracias y comed lo que os pongan delante. No os dejéis guiar por esas restricciones dietéticas tan estrictas que tenían los judíos, ¿verdad? Simplemente pedid por la paz de aquel hogar, y si os acogen y os cuidan y os proporcionan el alimento que necesitáis, dad gracias a esa familia, dad gracias a Dios y tomadlo en paz. Nos llama la atención los versículos 5 y 6. ¿Qué significarán, hermanos? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, shalom. Shalom sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué querrá decir con esto? Bueno, pues quiere decir que predicamos el Evangelio de la paz, predicamos al Señor, que es el príncipe de paz, el que ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz, el que ha hecho la paz entre los judíos y no judíos, derribando el muro de separación, el que nos promete que su paz nos deja, que su paz nos da y que no la da como el mundo la da. Y que cuando somos portadores del mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, de vida, de esperanza. Y si ese mensaje es decidido, ese mensaje, por el poder de Dios, traerá paz a esa casa. Y si ese mensaje es rechazado, entonces tampoco tendrán la paz y la bendición que trae el mensaje del Evangelio. Yo lo entiendo así, estos versículos. Y entonces también Jesús en el versículo, los versículos siguientes, sobre todo en el versículo 9, dice: sanad a los enfermos que haya en aquella casa o ciudad, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto plantea una situación que quizá algunos no vemos clara. La Iglesia debe seguir predicando la sanidad sobrenatural por el poder de Dios. El médico más famoso de la corte del rey Sol de Francia, ¿verdad?, de Luis, el rey Sol, aquel emperador tremendo que tenía los mejores médicos del mundo, decía: Señor, yo pongo los remedios, pero tiene que saber que el que da la curación es Dios. Y no podemos decir hoy lo mismo, hermanos. Estamos en una situación de plaga, de pandemia. Estamos con temor de que nos pueda pasar a nosotros, o quizá más aún, de que le pueda pasar a otros que amamos, ¿no? Y a través de nosotros, sin saber lo que pueda ser transmitido a otros. Vemos unas cifras escalofriantes y debemos seguir orando, porque el que puede detener lo que estamos viviendo, que es una plaga mundial, el único que puede detener esto es Dios. ¿Verdad? No digamos como aquellos que, hablando del Titanic, dijeron: este barco no lo hunde ni Dios, y se encontró un iceberg. Esta plaga, el único que la puede detener es Dios, y a Él debemos clamar. La Iglesia sigue confiando y clamando al Dios Todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que es el único que envía sanidad, porque los médicos ponen los remedios, pero el que sana y cura es el Señor. Por lo tanto, entendedme bien, yo confío y valoro y agradezco la labor de todos los sanitarios de nuestro país y del mundo entero, entended bien en el sentido que lo digo. Pero en última instancia mi confianza está puesta en el Señor, en aquel que sana con infinito poder y gran misericordia. Así que con esta misma misión, hermanos, nosotros vamos a orar por los enfermos, por nombre, por esas personas que lo están pasando mal, y vamos a confiar que Dios sigue haciendo milagros, porque es así, y que Dios sigue sanando, porque es así.
Aunque nosotros no tengamos la autoridad de Jesús, que decía, sal fuera, y el espíritu huía despavorido, y que decía la enfermedad, sé curada, y ya estaba, curó toda enfermedad, toda dolencia. Aunque no tengamos esa misma autoridad y poder, sí que acudimos al trono del que tiene esa autoridad y ese infinito poder, y a Él clamamos, y Él sana, y Él cura, y Él libera. Esta es la misión de la Iglesia. Predicamos el Evangelio, oramos al Señor para que lo bendiga y sane, y al mismo tiempo siempre con el propósito final de hacer discípulos para que aprendan todas las cosas que Jesús nos ha mandado y continúen la labor que el Señor nos ha encomendado cuando nosotros ya no podamos seguir haciéndola. Vale, yo conocí, cuando fuimos a la iglesia de Santa Cruz de Tenerife, conocí al fundador de la iglesia, don Jaime Carter, un norteamericano con más de 90 años. Hermanos, él murió en la brecha, estando muy enfermo, estando postrado en el lecho de dolor. Ese siervo de Dios seguía llamando a las personas de la iglesia, que quizá lo que tenían era un resfriado, y seguía acordándose de los aniversarios para hacer una llamada cariñosa y animarles en la fe. Esta es nuestra misión. Que el Señor os bendiga. Que seamos verdaderos discípulos y discípulas de Jesús, y compartamos con otros este gran tesoro de la gracia que hemos encontrado en Él, nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Rey y Profeta, nuestro sumo sacerdote, que nos lleva grabado en el corazón y que siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, intercede por cada uno de los suyos. Señor os bendiga.